Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hola, mi nombre es Ceci Guerrero, yo soy licenciada en Comunicación Organizacional y tengo la maestría en Promoción y Desarrollo Cultural. Soy la coordinadora general de la consultoría Hoja en Blanco, la cual nos dedicamos a la realización de proyectos escénicos con impacto social. Hoy quiero compartir con ustedes la metodología de cómo trabajamos en Hoja en Blanco. Cada una de las personas que nos dedicamos a la gestión o la producción teatral tiene diferentes metodologías. Esta es la mía. ¿Qué es lo que hago al inicio? Primero necesito tener en claro que mi proyecto es una idea, una necesidad o una razón de ser que yo tengo al momento de producir un ejercicio. La razón de ser del proyecto, según lo que he investigado, hay 3 tipos: la económica, la de aporte social y la de aporte artístico. Esto nos permite saber hacia dónde va nuestro proyecto y quiénes pueden llegar a ser nuestras posibles fuentes de gestión. Además, nos da la mayor posibilidad de éxito. Existen diferentes tipos de proyectos. En este caso yo voy a platicarles un poquito de lo que nosotros hacemos en Hoja en Blanco para la realización de proyectos escénicos con impacto social. Sin embargo, tengo que tener en claro primero que hay tipos de proyectos. El primero son los proyectos comerciales, los cuales por lo general tienen como principal objetivo generar recursos. El otro es el proyecto social, que su objetivo es generar un impacto en la comunidad donde se desarrolla. Y el tercero es el proyecto artístico, que su impacto siempre va a ser de aportar a la cultura de la sociedad en donde se está desarrollando. Nosotros cuando realizamos un proyecto lo realizamos utilizando las artes como herramienta específica. Utilizamos, en nuestro caso, el teatro como herramienta. Es importante que cuando realicemos un proyecto artístico no solo se quede en mostrar el arte, sino que dé un plus a la comunidad en donde se está desarrollando. ¿Qué es lo que hacemos en Hoja en Blanco? Cuando ya sabemos qué queremos hacer, lo primero es analizar qué tipo de aliados pueden sumarse a mi equipo de trabajo. Los aliados son esas personas que tienen el mismo interés que yo, que tienen la misma necesidad social de mostrar o de solucionar un problema o el mismo gusto por hacer algo por la misma sociedad. Cuando yo ya sé que las personas tienen esto, yo tengo que realizar lo que le llamamos mapa de aliados, que es básicamente una lista donde vamos a anotar todas esas personas que sabemos tienen la misma necesidad que yo, el mismo objetivo social y el mismo interés. Cuando ya pudimos realizar nuestro mapa de aliados, ahora lo que vamos a hacer es identificar las personas que tenemos en ese mapa para primero armar mi equipo de trabajo. Para armar un equipo de trabajo tenemos que utilizar diferentes formas, o más bien se conforman de diferentes formas. Cada quien sabe cómo trabajar, tiene ya su grupo de amigos o tiene su compañía o siempre trabaja con las mismas personas. Esa creo yo que es una forma de conformar un equipo de trabajo. La otra forma de conformar un equipo de trabajo es identificar las cualidades que necesito para realizar mi proyecto. Entonces, para esto el mapa de aliados me va a ayudar mucho, porque al momento de yo tener identificadas las personas que tienen el mismo interés, que tienen la misma necesidad de hacer este proyecto, voy a poder contactar con ellas y cuando ya las invito a formar parte de mi proyecto, identificar varios puntos que me parecen muy importantes en la creación de un equipo de trabajo. Saber cuáles son las cualidades que tienen ellos, saber cuáles son las áreas de experiencia en las que se desempeñan y saber si tienen el tiempo para formar parte de mi proyecto y para que le inviertan a mi proyecto en cuestión de tiempo, y también saber cuál es el compromiso. Desgraciadamente en el ámbito artístico nos involucramos en muchos proyectos, decimos que sí a todo y aunque queremos ser parte de proyectos, a veces no tenemos la posibilidad en cuestión de tiempo real. Por eso en esa parte yo realizo un ejercicio de realidad, así le llamo yo, que es ponerme realmente a ver cuáles son los tiempos
específicos que tengo y con los que cuento para poder aportar al proyecto. Si me doy cuenta que no puedo aportar, mejor no realizo el proyecto o no pertenezco al proyecto, o en mi caso no invito a esas personas a los proyectos. Este sí ha sido un problema que yo he visto durante los diferentes proyectos que ha hecho Hoja en Blanco. Hay gente que está súper entusiasta, que siempre quiere ser parte del proyecto, pero que no tiene tiempo, que está en 5 obras al mismo tiempo, está dando clases, está dando conferencias y no tiene tiempo de enfrentarse a esto o de hacer parte de nuestro proyecto. Por eso es importante que antes, dicen que la mejor forma de correr a alguien es no contratarlo, desde antes. Entonces es importante que desde antes la gente que sea parte de tu equipo de trabajo sea consciente del compromiso que va a hacer o va a tener dentro de mi proyecto. Hasta aquí ya vimos que los tipos de proyectos, vimos de dónde nace un proyecto. Ahora viene la parte que en lo personal me gusta más, que es la planeación del proyecto. Nosotros en Hoja en Blanco le llamamos horas nalga. ¿Qué quiere decir esto? Que son las horas que pasas sentado ante la computadora redactando y poniendo en papel todas las ideas de tu proyecto. Lo primero que tienes que hacer o lo primero que tienes que anotar en este documento es con qué personas cuento. Ya sabemos quién es mi equipo de trabajo, ya analicé quién es mi equipo de trabajo, también ya tengo mi mapa de aliados. Luego tengo que saber con qué recursos cuento, si existe un capital económico de inicio, si tengo posibles patrocinadores, si alguien va a donarme dinero o especie, o si voy a participar o meter mi proyecto en alguna convocatoria o en algún fondo económico que exista. Ya después tengo que volver a analizar el tiempo en el que voy a desarrollar mi proyecto y saber si tanto yo como mi equipo de trabajo puede cumplir con este proyecto en el tiempo que hemos establecido. Otro de los puntos que tenemos que hacer es analizar el entorno. ¿Cómo analizo el entorno? Primero tengo que hacer un análisis de mercado o un análisis de viabilidad. Por lo general ese tipo de análisis se utilizan en la industria o en la venta de productos. Cuando nos estamos hablando del arte, se maneja un poco de diferente manera. No podemos medirlo a partir de la compra o de que vayan o no a ver nuestras obras. Tenemos que analizar si nuestra obra está en el contexto necesario, si está en el momento idóneo en el que se debe de montar y si el proyecto social que yo voy a realizar e intervenir tiene que tener, es necesario hacerlo en esa comunidad, si realmente esa comunidad necesita que hagamos ese proyecto. Entonces, lo primero es ver el mercado. El mercado en el ámbito cultural nos vamos a ampliar en la parte de hacia quién va dirigido el proyecto, hacia qué comunidad, hacia si es para niños, si es para adultos. Luego de poder saber cómo está el mercado, vamos a tomar en cuenta lo que es la agenda nacional e internacional. En este punto quiero hacer una aclaración que quizás muchos de mis compañeros en la parte artística van a estar en desacuerdo conmigo, pero creo que cuando tú estás creando un proyecto que estás buscando que tenga un impacto, tienes que tomar en cuenta la agenda nacional e internacional. ¿Qué es esto? La agenda nacional e internacional son los temas que se encuentran desde los gobiernos o que se encuentran o los temas a los que se está abocando toda la economía en los gobiernos. En este momento, por la situación sanitaria en la que estamos, el tema más importante es de salud, pero en otro momento los temas de agenda nacional eran temas de género o temas de no maltrato animal, y todo eso son temas que se encuentran en las agendas nacionales de los países e incluso del mundo, ¿no? Entonces, para mí me parece importante que cuando tú vas a hacer un proyecto puedas investigar la agenda nacional de tu país para que veas cuáles son los temas que se están tratando e incluso todos los fondos que se están bajando para estos temas. Un ejemplo, el año pasado nosotros en Hoja en Blanco realizamos un proyecto de coproducción que se llamó Wow Vida de Perros. Era una obra de teatro que el tema básicamente era el no maltrato animal. Cuando nosotros realizamos esta obra, trabajamos directamente con la red animalista
puesto que el tema estaba ahorita, en ese momento estaba de auge, ¿no? Había incluso leyes contra gente que maltrataba animales, empezó a haber fondos para apoyar a las asociaciones que salvaban animales. Entonces eso a nosotros nos benefició, porque al momento de tener la relación directa con la red animalista, se pudo concretar posibles funciones en todo Coahuila. Desgraciadamente por la cuestión económica no se concretaron, pero a lo que voy es que al haber estado nosotros dentro de la agenda nacional, haber tocado un tema de agenda nacional, pudimos acceder a relaciones que nos ayuden a generar más economía para nuestro proyecto. Con este ejemplo, muchas personas, como lo decía hace un momento, están en desacuerdo porque en la parte artística, por lo general, es importante, o para los artistas es importante crear desde lo que yo quiero decir y no tengo que supereditarlo a lo que una agenda lo está diciendo. Sin embargo, si ya queremos generar recurso y queremos generar impacto o bajar recurso a través de los diferentes fondos que hay, tomar en cuenta la agenda nacional es una muy buena opción. Otro de los puntos importantes dentro del análisis del entorno de mi proyecto es ver si es rentable. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un proyecto autogestivo, que pueda subsistir sin necesidad de que tú, como coordinador del proyecto, o que la gente del proyecto le esté invirtiendo económicamente al mismo. Es decir, que el proyecto pueda mantenerse a través ya sea de becas, de gestión, que pueda mantenerse a través de fondos, de patrocinadores o de la venta de del boletos para ver nuestra obra o de la venta del proyecto mismo o de funciones a alguna institución. En esta parte nosotros, para poder saber si funciona o no, tenemos que hacer un presupuesto de lo que cuenta mi proyecto y luego realizar proyecciones en donde podemos darnos cuenta si el costo del boleto que estamos poniendo o si el costo al que estamos dando la función va a beneficiarme y si me va a salir. Es decir, hacer cuestiones contables, ver si realmente el proyecto económicamente puede funcionar. El siguiente punto es si el proyecto tiene sentido, si realmente lo que estamos haciendo tiene un sentido para hacerlo, si va a servirle a alguien. Muchas veces en esta parte también podría estar en desacuerdo algunos de mis compañeros artistas en el tema de que el arte se hace por expresión. Sin embargo, cuando ya estás buscando un apoyo y estás buscando gestión, tenemos que sumarnos a entender que nuestros proyectos tienen que tener un sentido, que tienen que tener una razón de ser, que tiene que servir para algo, porque esto va a ayudar para que el proyecto tenga mayor apoyo y también tengamos mayor beneficio. Dentro de la realización de un proyecto podemos darnos cuenta que hay muchísimas actividades. Para esto, en la consultoría Hoja en Blanco, lo primero que hacemos, después de ya saber qué quiero hacer, con quién quiero trabajar, ya tengo mi mapa de aliados, me pongo y mi análisis del entorno, usamos una base que son las interrogantes del proyecto, o las interrogantes clave. La primera interrogante es ¿por qué? En por qué voy a poner antecedentes de proyecto, por qué estoy haciendo el proyecto, la visión del proyecto, el marco de referencia, la necesidad e importancia del proyecto y la justificación. El marco de referencia me quiero detener un poco aquí porque es bien importante tomarlo en cuenta. Desgraciadamente no lo hacemos muy común, pero el marco de referencia es poder tener información referencial de lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Un ejemplo, si voy a hacer un proyecto de intervención social en una comunidad, no puedo llegar e intervenirla nada más porque tengo ganas y lo quiero hacer. Primero tengo que ganarme la comunidad, saber si el proyecto que yo voy a llevarle le va a servir o no. No puedo llegar con una actitud de salvador. Tengo que realmente conocer la comunidad y que la comunidad misma me diga qué es lo que necesita. Muchas veces creemos que entrar a una comunidad siempre vamos a ir a apoyar, pero hay veces que tenemos que tener bien claro qué quiere la comunidad. Por eso es importante el marco referencial. En esta parte tenemos el porqué, lo repito, el origen
la visión, el marco referencial, la misión, la necesidad e importancia y la justificación de por qué estoy haciendo este proyecto. La siguiente interrogante es ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son mis objetivos generales? Que tiene que ver con el fin y los logros, y cuáles son mis objetivos específicos que tienen que ver con las actividades y las acciones. Luego, el siguiente interrogante, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Los participantes del equipo de trabajo, ¿con quién voy a trabajar? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? En el participantes no solamente es mi equipo de trabajo, son mis aliados, son las instituciones de gobierno, son las instituciones educativas, son las comunidades, es todas las personas y todas las instituciones que tengan que ver con la realización de mi proyecto. En beneficiarios, por lo general si es una obra de teatro, pues el público que lo está viendo, y en la parte social, la gente a la que estoy impactando con mi proyecto en una comunidad. Siguiente interrogante es ¿dónde? ¿En dónde voy a realizar mi proyecto? Aquí es bien importante porque es donde ubicas tu proyecto. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en Torreón? ¿Lo voy a hacer en Saltillo? Esto es bien importante porque cada área es diferente. No se llevan las mismas formas de hacer las cosas en los mismos lugares. Se varía dependiendo del lugar. No es lo mismo realizar una obra de teatro en calle a las 4 de la tarde en Torreón que realizarla en Saltillo, que por lo general están más nublados y nosotros estamos con un sol demasiado fuerte. Ese tipo de cosas que parece una tontería tenemos que tomarlas en cuenta cuando estamos decidiendo en dónde voy a hacer mi proyecto. La ubicación geográfica. También tengo que saber cuál es el contexto en el que se está haciendo el proyecto. Ahorita sería una tontería querer hacer una obra para calle o una obra para un público masivo. Estamos en una contingencia en donde tenemos que estar en casa y no podemos hacer obras para públicos masivos. Entonces, siempre tengo que tomar en cuenta el contexto en el que estoy para realizar mi proyecto o mi obra de teatro. En donde también tiene que ver con el lugar específico, si va a ser en un teatro, si va a ser en calle, si va a ser en una escuela, si lo voy a hacer en una casa, qué tipo de teatro voy a hacer, si voy a hacer microteatro, si voy a hacer, qué voy a hacer, ¿no? En dónde lo voy a hacer y a partir de ahí decidir cómo lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? Esa es la siguiente interrogante. Es la vida del proyecto. ¿Cuánto tiempo va a durar mi proyecto? ¿Qué actividades tengo designadas en el tiempo que he decidido y cómo las voy a organizar? En esta parte, en el cuándo, es importante apoyarnos de herramientas como el cronograma o la ruta crítica que nos van a ayudar a poder visualizar de manera real el tiempo que nos queda para realizar nuestro proyecto. Y la siguiente interrogante, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí entramos ya en la parte de las estrategias y procedimientos. Y en lo que les decía al inicio, ¿no? Todos los proyectos son totalmente diferentes y aunque podamos tener una metodología base, cada proyecto se va a desarrollar dependiendo del mismo proyecto y del entorno en donde se desarrolla y de los objetivos que tengo. Por eso, en el cómo, las estrategias van a ser muy personalizadas para cada proyecto. Tengo que tener en claro en esta parte los niveles de gestión, es decir, con quién o a quién le voy a pedir apoyo, no necesariamente dinero, a lo mejor solamente necesito relaciones o a lo mejor solamente necesito promoción o respaldo de mi proyecto. Entonces tengo que saber qué tipo o niveles de gestión tengo que necesitar para mi proyecto. Nuevamente caemos en el marco referencial. Es importante siempre saber lo que ya sucedió, otras compañías que hicieron, otros grupos que hicieron, para que eso nos pueda servir a nosotros y no caer también en los mismos errores. Modelos de producción, también esto tiene que ver con, dependiendo del proyecto, dependiendo de la compañía, se decide el modelo de producción. La necesidad e importancia de mi proyecto, qué actividades voy a realizar, utilizar, como les decía, la herramienta de la ruta crítica, del cronograma, el tipo de contactos que tengo en el área de comunicación, cómo nos vamos a comunicar, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para estar mandando toda la información ahí, nos vamos a hablar por teléfono, vamos a tener juntas, ahora que está de moda hacer juntas en Zoom, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Ese es cómo va a ser mi nivel de comunicación con mi equipo de trabajo, y también el cómo tiene que ver con los cálculos presupuestales, la cuestión económica. Y por último, en con qué nos especifica realmente lo que es los recursos con los que contamos.
recursos humanos, recursos técnicos, recursos de infraestructura y recursos económicos, obviamente. Los presupuestos, los ingresos, los costos, todo lo que tiene que ver con la viabilidad financiera. Este punto me parece que es un punto que nos pone la piel chinita a todos los artistas, porque muchos de nosotros no tenemos el conocimiento en cuestión de contabilidad. Yo sugiero que en este punto busquen a un experto en contabilidad que les pueda ayudar a hacer presupuestos, a hacer proyecciones, a hacer un análisis financiero de si su proyecto puede funcionar o no puede funcionar económicamente. Muchas veces cuando trabajamos con arte o cuando somos artistas nos vamos mucho con el corazón o con la necesidad de expresar, pero tenemos que tener en cuenta la parte económica, que es básica en todos los proyectos. Ahora hablaremos de cómo se realiza un proyecto escénico con corte artístico. Lo primero que tengo que darme cuenta es sobre las características de mi proyecto, cómo es mi proyecto escénico, identificar cuál es su valor artístico. Qué tipo de arte voy a utilizar para realizarlo. Voy a usar danza, voy a usar teatro, voy a usar performance, clown. ¿Cuál va a ser el arte que voy a utilizar? Tengo que identificar su valor contextual, que era lo que hablaba hace un momento sobre saber si es el momento idóneo para realizar ese proyecto. Si en este momento ese es el tipo de proyecto artístico que se necesita en la comunidad. Obviamente el valor contextual también puede ser que ese es el momento en el que yo como creador quiero hacer el proyecto. En este momento ya no estamos tan supereditados al contexto general o al entorno, sino a la necesidad artística de expresar. Otra de las características del espectáculo escénico es cuál va a ser el impacto que va a tener mi proyecto o mi obra de teatro o mi concierto musical. En esta parte tengo que estar bien claro en si tengo público para ello. Desgraciadamente en las artes no tenemos tanto público y la gente no va a las salas de teatros. Entonces aquí en el impacto tenemos que hacer un análisis de públicos, empezar a ver cuáles son las estrategias que voy a utilizar para que la gente venga a ver mi obra, venga a ver mi concierto y pueda tener un mayor impacto, ¿no? Y el otro característica de los proyectos escénicos es la parte de la legalidad. Tiene que ver mucho con los derechos de autor. Cuando nosotros montamos una obra de teatro tenemos que tener los derechos de autor, tenemos que tener, si estamos montando algo musical, los derechos musicales. Mucha gente cree que esto no es importante, pero sí lo es. Si nosotros no pagamos derechos de autor, no estamos haciendo un trabajo profesional. Todo, la cadena artística, la cadena de valor tiene que ganar algo, ¿no? Si yo estoy montando una obra, yo tengo que pagar los derechos de autor del dramaturgo, yo tengo que pagarle al vestuarista, yo tengo que pagarle a quien hace la escenografía. Entonces, en la parte de legalidad tenemos que tener toda nuestra información, toda nuestra carta de derechos, tenemos que tener nuestros contratos de la gente con la que trabajamos. Muchas veces, como somos amigos con los que trabajamos o somos una compañía, pues no hacemos contratos, pero es importante que empecemos a utilizar, aunque sea una hoja en donde se escriban todos los convenios a los que llegamos como compañía, a todo lo que nos comprometemos y que lo firmemos. Esa es una forma de darle más profesionalización a lo que estoy haciendo. Otra cosa muy importante es cuando realizamos un proyecto, todo debe estar por escrito. Cualquier cosa o cualquier compromiso que hagamos tiene que estar por escrito, porque muchas veces se nos olvida o muchas veces tenemos una actitud de no, tú no me dijiste, ¿cuándo me dijiste? Y si hay un papel que nos está ayudando a confirmar eso, es mucho más fácil y eso le va a dar mayor legalidad a mi proyecto, ¿ok? Uno de los puntos que creo que son los que más miedo nos da cuando hacemos un proyecto artístico es el financiamiento. El financiamiento de nuestros proyectos artísticos específicamente se pueden financiar de diferentes formas.
Hay 4 que yo identifico. La primera es el financiamiento directo, que tiene que ver con el capital inicial, que es cuando yo como compañía ya tengo un recurso económico para poder pagar la producción de alguno de mis proyectos. La indirecta, que tiene que ver con cuando yo aplico para una beca como un FONCA, un PACMI o todo este tipo de becas que existen, o subsidios públicos, incentivos, donaciones, préstamos y patrocinios, e incluso la coproducción. Tenemos también el tipo de financiamiento interno, que tiene que ver ya más con cuando estamos en el equipo y decimos, bueno, ¿qué hacemos para conseguir dinero? Y empezamos a comercializar servicios. Si yo sé sobre gestión, doy un curso. Si tú sabes de comunicación, puedo vender mis servicios para manejar páginas web, venta de artículos promocionales de la obra, organizar eventos y cobrar, eventos artísticos o eventos especiales. Son todas esas estrategias internas que como equipo podemos realizar para juntar dinero. Muchas de las compañías locales incluso a veces realizamos hamburguesadas, rifas, venta de comida. Nada de lo que nos vaya a ayudar a generar recurso es malo. Todo lo que nos ayude a generar recurso de forma interna siempre va a apoyar el proyecto. La otra forma de financiamiento es la externa, que tiene que ver con la venta de publicidad. Ya cuando tenemos el proyecto, la venta de funciones, la preventa de los boletos e incluso la venta de taquilla. Todo esto es cuando ya realicé mi proyecto, ya tengo mi producto artístico y ahora lo tengo que vender. Otro de los puntos que podemos utilizar al momento de financiar un proyecto es la procuración de fondos. La procuración de fondos tiene que ver más con la gestión, cuando hay una persona especializada en el tema y es quien va a buscar recursos en donde por lo general no están establecidos, como lo son becas o fondos o todo esto. ¿Qué tenemos que hacer primero cuando vamos a procurar fondos o obtener fondos? Primero tenemos que elaborar un plan. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y a quién se lo voy a pedir? Definir cuál es mi mecanismo de colaboración, es decir, qué le voy a ofrecer a la persona a la que le voy a pedir recurso o especie, o a la persona que le voy a pedir ayuda. ¿Qué le ofrezco? Le ofrezco que su logotipo salga en mis programas de mano, que mencione su empresa cada vez que haya una función. ¿Qué es lo que yo le ofrezco, no? Ahí es bien importante saber cuál es el mecanismo de colaboración con esa persona, investigar sobre posibles donantes, investigar sobre empresas, medianas empresas que nos pueden llegar a ayudar. Acuérdense que en esta parte vamos a echar mano nuevamente de aquel mapa de aliados que hicimos al inicio. Cuando nosotros ya hicimos ese mapa de aliados, podemos identificar personas, empresarios, incluso empresas que pueden sumarse a nuestro proyecto. Entonces, investigo más a profundidad a estos aliados. Saber qué quiero solicitar. Es bien importante que sepas qué vas a solicitar. Muchas veces haces un resumen ejecutivo y lo llevas a todos lados, pero no debe de ser así. Cada resumen, cada persona a la que voy a solicitarle, tengo que especificar qué quiero de esa persona. A lo mejor para una empresa grande le puedo pedir recurso económico, a una persona de difusión le puedo pedir que se encargue de mis redes, a otra persona que tiene que ver con no sé, que tiene madera y yo necesito hacer escenografía, le pido que me dé la madera más barata. O sea, todos esos tipos de cosas nos ayudan en beneficio a nuestro proyecto, pero yo tengo que saber qué quiero solicitarle a cada una de ellas. Y dependiendo de lo que le quiero solicitar, es la forma en cómo redacto mi resumen ejecutivo. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es la elaboración del documento. Ya cuando identifiqué qué es lo que le voy a solicitar a mi posible donante o mi posible patrocinador, tengo que elaborar el documento, que era lo que les decía hace un momento, que tiene que ver con lo que le voy a solicitar a cada uno. Dependiendo de lo que quiero solicitarle a cada uno, es lo que es la forma en cómo voy a redactar mi documento. Tengo que definir la propuesta que le voy a hacer al posible donante, que era lo que les decía hace un momento, de saber cuál es el mecanismo de colaboración que voy a tener con él. Desarrollar relaciones que nos ayuden en beneficio a mi proyecto.
no solo patrocinadores, sino gente que pueda respaldar mi proyecto, algún dramaturgo, algún actor, alguien que diga, ay, claro, esta compañía hace cosas muy interesantes, o claro, ir a ver la obra de esta persona y publicitarla o decir vayan a verla. Todo eso nos va a ayudar porque son mecanismos de gestión que nos ayudan a que la gente crea en nuestro proyecto y pues vaya y lo vea. Otro de los puntos es especificar los mecanismos de acercamiento y de comunicación con estos posibles donantes. Cuando yo ya conozco al donante o al posible patrocinador, no hay mucho problema. Pero si no lo conozco, tengo que identificar cuáles son los canales de comunicación que voy a utilizar. Voy a llamar a su oficina y sacar una cita con él, voy a mandarle un correo, voy a mandarle un WhatsApp, me lo voy a ir a presentar ahí en algún evento y me le voy a poner a platicar de mi proyecto. ¿Cuál va a ser mi canal de comunicación con ellos? Esto también va a depender del tipo de patrocinio, el tipo de patrocinador. No te vas a ir a aparecértele al dueño de una empresa muy grande porque ni siquiera te va a pelar. O si tú vas a hacer una cita con el dueño, no sé, de Corona o el dueño de Lala, al fin de cuentas no te van a recibir ellos, a lo mejor te recibe alguien más de su equipo. Sin embargo, es importante que sepamos cómo nos vamos a acercar a ellos y qué es lo que le vamos a pedir. Luego también tengo que realizar una elaboración de solicitudes o convocatorias, es decir, respetar todos los requisitos que estas solicitudes y estas convocatorias me pidan. Tener una relación directa con mis patrocinadores. Cuando yo ya realicé mi proyecto y tuve 5 patrocinadores de mi proyecto, es importante que al terminar no me olvide de ellos, es decir, que haga algo para que ellos sientan que los tome en cuenta. Puede ser algo bien sencillo como mandarles un correo de agradecimiento, una carta membretada donde todo el equipo les agradece, mandarle pases para que vaya al cierre, a la develación de placa de la obra, mandarle incluso un CD o un video en donde le explique todo el procedimiento, todo el proceso de mi obra y de agradecimiento. O sea, siempre tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores y no dejarlos, ya me dieron el dinero, ya me olvido de él. No, tenemos que estar siempre en constante comunicación con ellos y hacer algo que nos permita agradecerles, ¿ok? Y bueno, por último, si llegara a presentar yo mi propuesta y mi propuesta es rechazada, tengo que tener toda la autocrítica para saber por qué mi propuesta fue rechazada, por qué tal patrocinador no quiso mi propuesta, qué le faltó a mi propuesta, o en ese momento, o esa persona no era la indicada a la cual debía pedirle dinero. Tengo que ser bien autocrítico en esta parte y decir, bueno, mi propuesta no funcionó. En esta parte quiero darles un ejemplo que nos sucedió en Hoja en Blanco. Nosotros participamos en la convocatoria que hace tiempo hubo en el municipio de Torreón, en donde apoyaban proyectos sociales. En este caso, nosotros nos juntamos con un equipo de trabajo en donde la propuesta era básica, era el empoderamiento de las mujeres a partir de 2 ejes. Uno, dar talleres en preparatorias y secundarias a chicas con el tema de aceptación. Y por un lado, la realización de sesiones fotográficas. Consideramos que de entrada el proyecto podría parecer algo banal, pero estas sesiones fotográficas tenían todo una explicación y razón de ser. La idea era realizar sesiones fotográficas con poca ropa, de mujeres que hayan vivido violencia o alguna situación de enfermedad, cáncer, alguna mutilación en su cuerpo. Es decir, ¿qué hacíamos con esto? Íbamos a vivir todo un proceso con ellas, con acompañamiento de psicólogas, en donde pudieran ellas volver a sentirse bonitas, hermosas con sus cuerpos y pudieran sentirse cómodas y hacer esta sesión fotográfica. Después de hacer la sesión fotográfica, hacer una exposición en donde ellas pudieran estar y platicar de lo que sintieron al momento de hacer esa sesión fotográfica y lo que significó para ellas. Pareciera un proyecto banal, pero en verdad no lo era.
teníamos básicamente el apoyo ya de una agencia fotográfica, teníamos básicamente el 60% en dinero para realizar este proyecto, y lo único que estábamos pidiendo al momento de participar en esta convocatoria era un 20%, que era nada más para la impresión de fotografías y el montaje de la exposición. No ganamos esta convocatoria, y en esta parte yo me cuestioné mucho esto, ¿no? De decir, bueno, el proyecto era un proyecto viable, era un proyecto que realmente iba a impactar a la comunidad. Definitivamente para mí estaba claro que sí, pero definitivamente para quienes leyeron los proyectos no. A lo mejor la forma en que como redactamos el proyecto o los objetivos que tenía nuestro proyecto no fueron los que la convocatoria necesitaba. Entonces, por eso es importante que todos, cuando realicemos proyectos y llevemos o metamos a alguna convocatoria o algún beca, realmente seamos bien honestos y autocríticos de saber por qué no fue aceptada nuestro documento, para poder pues mejorar en la próxima oportunidad, ¿ok? Otro de los puntos que tenemos que tener en mente para realizar un proyecto escénico es el del diagnóstico. Empezar a ver toda la cuestión, el diagnóstico de gastos, toda la cuestión económica, y aquí vuelvo a hacer referencia a que si nosotros no tenemos la experiencia, nos asesoremos con gente que sabe sobre contabilidad y sobre hacer presupuestos, y poder ayudar a la toma de decisiones en cuestión de economía. Y también pues la viabilidad de nuestro proyecto, como les decía, que tiene que ver con cuál es el recurso disponible, cuánto cuesta mi proyecto, si voy a hacer una proyección de cuántos boletos tengo que vender para poder pagar la nómina, cuánto cuesta el teatro, cuánto me cuesta la escenografía, cuánto me cuesta el vestuario, toda esa información que necesitamos sentarnos y ponerla en un papel para poder visualizar realmente lo que es de importancia, ¿no? En el presupuesto es importante que tomemos en cuenta las cotizaciones, que siempre hagamos cotizaciones para poder tener la posibilidad de elección de nuestro mejor proveedor. Existen muchos tipos de presupuestos que nos van a ayudar también para elegir la mejor opción. Tenemos que entender que en las artes, cuando hacemos un proyecto escénico, hay varias etapas. Está la preproducción, que es donde vamos a definir los presupuestos iniciales, en qué vamos a gastar el dinero. La producción misma, que es cuando estamos llevando a cabo todo el proceso, que es ya realizar la escenografía, mandar a hacer los vestuarios, tener todo listo, y los presupuestos que necesitamos para la ejecución de las funciones o temporadas de teatro o de cualquier evento escénico. Y por último, la preproducción, la postproducción, que tiene que ver con ahora qué voy a hacer con toda esa escenografía que me quedó, dónde la voy a guardar, dónde voy a guardar todo lo que me quedó de la obra, cómo lo tengo que embalar, cómo lo tengo que mantener para que pues siga siendo parte de mi stock y podamos seguir teniendo muchas más cosas que nos sirvan para otras obras, ¿no? En esta parte de los presupuestos hay una ley que a mí me gusta mucho utilizar al momento de dividir las cantidades de dinero que utilizo en mis producciones, que tiene que ver con la ley de los 5/20, que es dividir el dinero o los recursos que entran como un pastel en 5 partes. Cada parte yo tengo que asignar el rubro al cual le voy a dar esa parte, es decir, una parte del 20% lo asigno a salarios, el 20% a todo lo que es la compra de producción que necesito en ese momento, el otro 20% para la publicidad, el otro 20% para viajes o cuando tengo que hacer un gasto extra.
y siempre tengo que dejar un 20% que yo lo defino como el guardadito, que tiene que ver con una cantidad que dejo ahí para cualquier contingencia que tenga mi proyecto o cualquier situación que salga en mi proyecto, ¿no? Cuando realizo un proyecto escénico, hay una figura que me parece básica en él, que es el productor. El productor va a ser la persona responsable del financiamiento del espectáculo, va a seleccionar la obra, va a nombrar al director, va a plantear las formas de trabajo, va a gestionar los recursos y va a tomar las decisiones fundamentales de un proyecto. Por lo general aquí en nuestra región, en Coahuila, la mayoría de las compañías trabajan a partir de directores, es decir, un director de escena elige a su equipo de trabajo y es quien toma las decisiones generalmente. En realidad, como les digo, la forma de realizar los proyectos es totalmente personal o cada compañía la tiene. Es importante que empecemos a ver el trabajo o la realización de espectáculos a partir del productor, puesto que él va a ser el que tiene la visión general de cómo se va a realizar el proyecto y no se va a tentar el corazón porque él no se va a meter en la parte artística, porque el director o todos los actores o toda la parte artística la van a manejar ellos. El productor se va a encargar de la parte difícil, que es de ver la economía, de ver si funciona, si vamos a vender o no, si va a haber gente o no, si la publicidad que estamos utilizando es buena o no. Los productores tienen diferentes roles. Puede haber un productor, un coordinador de producción que se va a encargar prácticamente del proceso en cuestión de tiempos y espacios para realizar los ensayos, los montajes, a cuándo se tienen que ir a medir el vestuario. El coordinador de producción es el que se va a encargar prácticamente de ser el enlace entre el productor general y entre el director y los actores. Luego tenemos al gerente de producción, que es la persona que se encarga prácticamente de administrar los recursos, de decir en dónde se van a gastar esos recursos y en decidir qué tipo de publicidad utilizar, qué estrategia de venta utilizar para que la obra tenga mucha más gente. Luego tenemos al productor ejecutivo, que es la persona que llega primero el día de la función, monta toda la escenografía, revisa que todos los actores tengan sus vestuarios y se encarga de taquilla y se encarga de estar verificando que todo esté listo para iniciar la función. Si se dan cuenta, en producción existen o deberían de existir 5 figuras que son las que realizarían estas acciones. En nuestra comunidad, en Coahuila o en Torreón, en Saltillo, la mayoría de los productores o las actividades de un productor la realiza solamente una persona. Esa persona es la que se encarga básicamente de todo y no está mal, pero sí es importante que te apoyes de un equipo de staff para que te ayude en la realización y lleves a un mejor término de tu proyecto escénico. Ya por último, quiero compartirles lo que son las herramientas generales para cualquier proyecto que ustedes tengan en mente. Es importante que tu equipo de trabajo esté capacitado, que se profesionalice en las áreas y se especialice en lo que ustedes necesitan dentro de su proyecto. También es importante y básico que exista alguien experto en comunicación, es decir, que sepa redactar, porque muchas veces en la redacción de tu proyecto radica que las personas que te puedan dar o no recurso entiendan lo que estás diciendo. Por eso es importante que quien redacte el proyecto sea una persona que sepa cómo hacerlo, que sepa de sintaxis, de ortografía, que entienda del lenguaje que tiene que utilizar, porque muchas veces en la redacción de los proyectos ya no se aceptan, es decir, ni siquiera pasas, ¿no? Porque no entienden tu proyecto, no entienden lo que tú estás planteando. Entonces, la comunicación es muy importante. Es bueno que en tu equipo de trabajo tengas a una persona experta en redacción. Otro de los puntos importantes que tienen que ver en cuestión general para cualquier proyecto es pensar en la mercadotecnia. ¿Cómo voy a vender mi proyecto? Cualquier tipo de proyecto que sea escénico, social o comercial, ¿cómo lo voy a vender? ¿Qué estrategias de mercadotecnia voy a usar dependiendo a mi proyecto? Voy a hacer campañas por Facebook, voy a poner anuncios en el periódico, voy a utilizar
comúnmente llamado de boca en boca. ¿Qué voy a hacer? Eso tiene que ver siempre con el proyecto que estoy haciendo, elijo la estrategia que necesito utilizar para poder vender. Y por último, la planeación estratégica. La planeación estratégica tiene que ver con, ya tengo mi proyecto redactado, lo tengo clarito, sé qué voy a hacer, pero tengo que siempre tener un plan B. Siempre tiene que haber un plan B, porque muchas veces trabajamos con personas y no dependen de nosotros muchas cosas. No podemos tener el control de todo, entonces siempre tenemos que tener un plan B, incluso un plan C, que nos ayude a ver cómo podemos ir en el transcurso de la realización de mi proyecto, cómo voy a ir solucionando las cosas, y si tengo varias visiones o varias perspectivas, eso me va a ayudar mucho. Y por último, a la acción. No le tengan miedo a realizar proyectos. No le tengan miedo a hacer los proyectos. Vayan y propongan proyectos, metan becas, pónganse a trabajar básicamente, ¿no? La acción es lo más importante en esta parte, y quienes nos dedicamos a la producción y a la gestión buscamos siempre que estos proyectos siempre tengan contenido. Entonces, pues yo los invito a que actúen, a que hagan proyectos, a que se animen a redactar proyectos, a que apliquen a becas, a fondos, que le echen una leída siempre a la agenda nacional, a la agenda internacional, cuáles son los temas que se están tratando, y sobre todo que pues sigamos creando juntos.